Hola, buenas noches. El Señor les bendiga. Un gusto volver a comunicarme con cada uno de ustedes a través de este podcast para continuar el tema que hemos comenzado hace ya 3 semanas, fe en tiempos de crisis. Me gustaría invitarles allí en la comodidad de sus hogares que puedan lecturar conmigo Hebreos capítulo 11, verso 3. La Biblia dice de esta manera: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Este pasaje es uno de aquellos que nos puede evitar el tratar de rompernos la cabeza tratando de entender con la razón algo que solamente se puede entender por la fe. De hecho, que cuando un científico lee este versículo, de hecho, ¿verdad? Que va a tener un gran dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque los científicos no pueden entender por la fe el hecho de que el universo haya sido creado a través de la palabra de Dios, ¿no? Ellos exigen evidencias materiales, tangibles, físicas, algo que se pueda demostrar y sustentar con la razón y otros medios más. En Colosenses capítulo 1, verso 16, el apóstol Pablo enseña que en Cristo fueron creadas todas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, o sea, por medio de Cristo, y para Él, en otra versión dice, y para los propósitos de Cristo. Entonces podríamos inferir de este versículo de Colosenses 1:16 lo siguiente: hay cosas en los cielos y hay cosas en la tierra. Hay cosas visibles y hay cosas invisibles. Ahora, que algo sea invisible, entonces no significa que no sea real. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Que algo sea invisible no significa que no sea real. Entonces podríamos concluir que hay dos realidades paralelas: la realidad, ¿verdad?, del mundo visible y la realidad del mundo invisible. Entonces, real no solo es lo que vemos, sino también lo que no vemos. Y desde el punto de vista de este pasaje de Hebreos 11:3, lo invisible inclusive es más real que lo visible, pues es lo que origina a lo que vemos con los ojos. Por eso que el verso 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En otras palabras, lo que le dio las características de realidad visible a las cosas que ven nuestros ojos hoy en día, justamente fue lo que no vemos, lo invisible, la palabra de Dios. Recuerda que en Génesis capítulo 1, verso 3, dice la escritura: y dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz. La luz no existía, pero Dios habló que se haga y se hizo, porque la palabra de Dios tiene poder creativo. Ahora, lo otro que me llama la atención en este pasaje que leí acerca de Colosenses capítulo 1, verso 16, es el hecho de que Pablo dice que todo fue creado por medio de Cristo y para sus propósitos. Esto significa que Dios se vale tanto de lo visible como de lo invisible para llevar adelante sus propósitos eternos. Lo visible se origina de lo invisible según, ¿verdad?, estas palabras, la palabra de Dios, según Hebreos 11:3. Pero ambas realidades trabajan juntos o juntas para la misma causa, para los propósitos de Dios. Esta obviamente es una buena razón para poder entender el por qué Dios nos hizo seres, por un lado espirituales, por otro lado emocionales y por otro lado seres físicos.
con un cuerpo físico. Entiendo que nos hizo espirituales para que podamos entender y relacionarnos con lo invisible, o sea, para que nos hizo seres espirituales, para que podamos entender y relacionarnos con el mundo espiritual invisible de una manera espiritual. Recuerda que Juan capítulo 4 dice la escritura que Dios es espíritu y que los que le adoran tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. Cuando Pablo escribe a los Corintios, también dice el apóstol Pablo que el hombre natural, el que no ha renacido en su espíritu, el que no se ha convertido a Cristo, el que no ha experimentado el nuevo nacimiento, dice que ese hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios, porque las cosas que son de Dios o del espíritu se tienen que discernir espiritualmente. Por eso que ahora podemos entender mejor por qué Dios nos hizo seres espirituales. ¿Para qué? Para que a través de nuestro espíritu renacido por el espíritu, por el poder del Espíritu Santo, nosotros quedemos habilitados para que ahora que somos cristianos nacidos de nuevo, podamos entender el mundo espiritual, podamos comprender, no por la razón, sino desde nuestra percepción espiritual, desde un discernimiento espiritual incorporado ya en nosotros, las cosas que son invisibles. Todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo que tiene que ver con ángeles y todo lo que tiene que ver con demonios. Estamos hablando, o sea, del mundo espiritual. Pero también Dios no solamente nos hizo seres espirituales, sino también que somos seres emocionales. Y entiendo, ¿verdad?, que somos seres emocionales para que podamos entender y relacionarnos con lo invisible, pero con lo invisible no del cielo, no de la atmósfera espiritual, sino más bien con lo invisible que está dentro de nosotros. Por ejemplo, los pensamientos, los sentimientos. Cada uno de nosotros como seres emocionales tenemos y lidiamos de hecho todos los días con pensamientos buenos o malos, lidiamos con sentimientos buenos o malos y estos pensamientos y estos sentimientos de hecho se encuentran, ¿verdad?, en un lugar que no lo vemos, es algo invisible y esto corresponde al mundo interior de nosotros. Recuerde, repasando el concepto, Dios nos hizo seres espirituales para que podamos conectarnos e interactuar con el mundo espiritual. Nos hizo seres emocionales para que nosotros podamos entender y relacionarnos con la parte invisible de nuestro mundo interior, con los pensamientos, los sentimientos, etcétera. Y nos hizo seres físicos para entender y relacionarnos con el mundo externo, con lo visible, con lo que es igual que nosotros, o sea, con la materia. A través de nuestros cinco sentidos, de hecho, que nosotros tenemos contacto y tenemos, ¿verdad?, conciencia de una realidad existente fuera de nosotros que corresponde a la realidad del mundo exterior. O sea que hay un mundo espiritual, hay un mundo interior dentro de nosotros y hay un mundo exterior fuera de nosotros. Por eso que se entiende que al haber cosas en los cielos, tenía que existir, ¿verdad?, la forma de relacionarnos con esas cosas. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hay solamente dos formas de entender la vida, por medio de la razón y por medio de la fe. Toda esta introducción anterior la hice justamente para que podamos comprender este versículo 3, donde el escritor a los hebreos dice, por la fe entendemos haber sido constituido, o sea, formado el universo por la palabra de Dios. Y cierto, la única forma que existe o que hay para que usted, yo o cualquier otro ser humano en la tierra pueda entender cómo ha sido creado el universo es por la fe. ¿Por qué? Porque la razón no soporta un análisis de este tipo. Porque la razón no le encuentra, ¿verdad?, sentido a que las cosas
visibles que hoy vemos con nuestros ojos hayan sido creadas u originadas a partir de algo invisible. A una persona, de hecho, no le entra al coco, si me permite la expresión, ¿cómo puede ser posible que Dios haya dicho, hágase los mares, hágase las lumbreras, o sea, las estrellas del firmamento, y donde no había nada, comenzó a aparecer? Es una locura, obviamente, por eso que Pablo, entiendo ahora mejor, por eso que Pablo sabía decirles, ¿verdad?, que el Evangelio es locura a los que se pierden, pero para nosotros, los que hemos sido salvados, es poder de Dios para salvación. Porque el Evangelio es locura, porque literalmente, ¿verdad?, nosotros tenemos la bendición, el privilegio de que contamos con la fe. Este es un recurso sobrenatural que nos permite ir un paso adelante de otras personas que solamente se mueven guiados en la esfera material por los cinco sentidos y por sus capacidades de razonamiento y sus capacidades intelectuales de cada uno. Pero cuando nosotros vemos a los hombres y a las mujeres de Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que por la fe, como dice este pasaje, este capítulo 11, por la fe ellos hicieron hazañas, conquistaron reinos, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos. Por la fe hicieron retroceder ejércitos enemigos. Por la fe hicieron cosas increíbles que si no hubiera sido por esa fe, jamás lo hubieran podido hacer. Y quiero animarles a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, a través de la palabra de Dios, que podamos recobrar aliento, mis hermanos queridos, que podamos entender, ¿verdad? Que podamos entender por la fe las cosas que no estamos pudiendo entenderlas a través de la razón, del razonamiento lógico, intelectual, etcétera. Hay muchas cosas en estos días que probablemente no vamos a entender. Dicho sea de paso, si alguno de nosotros, si alguno de ustedes está pasando por una situación muy mala, seguramente, ¿verdad? Que alguien venga y diga, confía en Dios, Dios va a hacer un milagro, Dios va a proveer. Claro, mirar las ollas vacías, la heladera que está vacía, la despensa que está vacía, y creer solamente en una palabra que has escuchado, que Dios te habló en tu devocional, o mientras estabas orando vino una impresión a tu espíritu y de una manera sobrenatural, ¿verdad? Tú puedes haber escuchado una voz y esa voz te decía, ¿verdad?, que Dios va a proveer. Si le cuentas eso a a cualquier persona de tu familia o de tus amistades que no conocen a Dios, seguramente van a decir, está loca. ¿Y quién te habló? ¿Y por qué tú crees? ¿Y cómo estás confiada o confiado, verdad, que va a ser así? Entonces ahí tú vas a darte cuenta que literalmente nosotros tenemos este plus como hijos de Dios, que por la fe podemos no solamente caminar, sino por la fe no solamente podemos dar pasos, ¿verdad? Accionar, sino que por la fe podemos entender, ¿sí? Así como el escritor a los Hebreos dice, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe podemos entender que la Virgen María o que María, la Madre de Jesús, pudo concebir por obra y gracia del Espíritu Santo. Por la fe podemos entender que Noé con su familia pudieron construir un transatlántico en aquellos tiempos sin la ingeniería, ¿verdad?, que hay hoy en día. Por la fe podemos entender que hay un Dios que, aunque no lo vemos con nuestros ojos, ni lo percibimos la mayoría de veces con nuestros sentidos, sin embargo, sabemos que es real, sabemos que está en nosotros, sabemos que está por nosotros y sabemos, ¿verdad?, que ese Dios que es nuestro Padre, Él pelea por nosotros también. Así que Dios les bendiga, que tengan un día maravilloso y sigamos adelante, mis hermanos, que lo mejor está por venir. Dios les bendiga. Un abrazo para todos.